El gobierno de la mañana, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Como iniciamos el programa en el día de hoy, debatiendo en esta mesa lo que están proponiendo hoy en día diversos sectores de la vida nacional, de volver a un estado de excepción, de volver a un estado de emergencia, de establecer nuevamente un toque de queda por la gran cantidad de casos de coronavirus que tenemos en nuestro país en este momento. Yo decía que creo que las autoridades de salud deben sentarse en la mesa de discusiones para tomar una serie de medidas que tiendan a frenar el avance que lleva esta enfermedad en nuestro país. A propósito de la reunión de hoy del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y el presidente electo, el licenciado Luis Abinader, que ese será un tema obligatorio en esa reunión por la importancia que tiene, porque estamos hablando de la salud del pueblo dominicano. Podrían desde ahí llegar a algunos acuerdos para empezar desde ya a implementar las medidas que sean necesarias con tal de frenar, de parar, de detener o de por lo menos hacer más lento el avance del coronavirus en nuestro país por la cantidad de casos que estamos viendo en la República Dominicana en las últimas semanas. Y resaltaba la posición contraria que tienen tanto el asesor médico del Poder Ejecutivo en materia de coronavirus, Alejandro Báez, y el propio ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. Por un lado, Alejandro Báez plantea la necesidad de volver a un estado de excepción, de volver a un estado de emergencia, donde se pueda establecer nuevamente el toque de queda, ya sea a nivel general o por provincias. Pero en el caso del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, él está opuesto y consideró que el toque de queda en estos momentos no es una medida que se debe tomar a pesar de los repuntes de los casos de COVID-19 en nuestro país. O sea, hay una diferencia marcada en la posición de uno y otro funcionario. Entonces yo creo que ellos debe sentarse todo el sector salud para definir una línea de acción, porque hay que tomar medidas. Eso sí es seguro. Las cosas no pueden seguir como están hasta este momento. Que el virus continúa propagándose, continúa aumentando la cantidad de casos. Tenemos una cantidad importante ya de casos activos en nuestro país, además de los casos que se acumularon, ¿verdad? Los casos acumulados. Pero activos, hay una gran cantidad de casos en la República Dominicana. Y fíjense ustedes que cada vez que se hace una gran cantidad de pruebas PCR, aumenta de manera significativa la cantidad de casos positivos. Es increíble, en estos días se hizo una prueba con casi 4,000, se hicieron casi 4,000 pruebas PCR y ese día aparecieron casi 1,300 casos nuevos. O sea que la situación es muy delicada, es una situación muy preocupante la que tenemos. Miren en el día de ayer lo que colocaba en nuestro amigo Chanel Rosa Chupani en su cuenta hace 2 días, ya hace 2 días el 77.32% de las camas de cuidados intensivos estaban ocupadas. El 77.32%. Así también hay una
gran ocupación hospitalaria de personas que están recluidas en hospitales, lo que hace que cada vez que aumentan los casos, tenemos menos disponibilidad de camas en clínicas y hospitales del país. Y eso es sumamente peligroso, porque puede llegar un momento en el cual no haya una sola cama disponible ni en los hospitales ni en las clínicas, de seguir la propagación de los casos como ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Y yo creo que es Rosendo el que algunas veces, cuando hemos hablado de este tema, ha señalado lo que ocurría en Italia, creo que fue en Italia o en España, que en un momento, por el colapso del sistema hospitalario de esos países, ellos tuvieron que tomar decisiones muy dolorosas. Claro, decisiones que no te lo decían abiertamente, pero que le daban prioridad al paciente que ellos entendían que tenía posibilidad de sobrevivir. ¿Usted sabe lo que es eso? Al que no la tenía simplemente, y eso ocurrió también en Estados Unidos. En Estados Unidos. Tenemos un caso ahora en Australia, que fíjense, Australia apenas a este momento, Nayib, registra 8,000 y pico de casos positivos y alrededor de 200 muertes por coronavirus. Sin embargo, en los últimos días, ellos han tenido una cantidad de casos que lo han de alguna manera alarmado y están decretando un cierre por 6 semanas, pero cierre total por 6 semanas en las regiones que están afectadas por la situación. Bueno, esa es una situación, Rosendo, la que usted señalaba primero, cuando la decisión que tenía que tomar, que tomaron en esos países, decisiones muy dolorosas, de prácticamente dejar morir a muchas personas. Sobre todo envejecientes. Porque no podían atenderlos. Con comorbilidades. Exacto, no ellos priorizaron en personas que ellos entendían sí podían superar la enfermedad, y a eso es que no queremos llegar en este país, en la República Dominicana. Fíjense ustedes cómo en el día de ayer solamente se hicieron 1,098 pruebas. Con 1,098 pruebas aparecieron 302 casos nuevos. Pero cuando usted hace 2,000, 3,000 pruebas, la cantidad de casos positivos se incrementa de manera significativa. Tengo entendido que hay problemas en estos momentos con una saturación de los laboratorios y también falta algún tipo de material. Por eso bajó el número de pruebas. Esa es una información que tengo, nada oficial. Bueno, hablábamos ahorita del tema de los hospitales, de lo peligroso que sería que colapsara el sistema hospitalario dominicano por no poder albergar a los enfermos del coronavirus. Estamos hablando de que al día de ayer 3,823 se encuentran en aislamiento hospitalario. Cuando se habla de aislamiento hospitalario es porque están recluidos, están internos en un hospital, y 14,222 en aislamiento domiciliario. Estamos hablando que la tasa de letalidad es de un 2.14. 2.14 es una tasa relativamente baja, aunque en el día de ayer, solamente en el día de ayer, fallecieron 17 personas por coronavirus en nuestro país. Finalmente, el otro dato que decía y que es bastante preocupante es el que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos. 211 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. 211 personas. Es decir, que no hay un gran número de unidades de cuidados intensivos disponibles en este momento por la gran cantidad de pacientes que han tenido que llegar a ese nivel de atención. Y yo vuelvo a reiterar nuestro llamado y nuestra sugerencia a la población dominicana. Somos nosotros mismos quienes tenemos que cuidarnos. O sea, nadie lo va a cuidar a usted. Usted es que tiene que cuidarse. Y si usted como padre de familia, usted como madre,
como jefa de un hogar, usted es la que tiene que velar, y usted, señor, tiene que velar por la salud de su familia, por la salud de sus hijos. ¿Cómo? Respetando las medidas que desde que se ocurrió el primer caso, desde que llegó el primer caso al país, se han venido tomando y se han venido sugiriendo e implementando por las autoridades de salud. El uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social, el no estar tan pegado de una persona o estar en lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas. Esas simples recomendaciones son válidas y son suficientes para evitar que usted se enferme de coronavirus y que usted pueda llevar esa enfermedad también a su casa. O sea, seguir lo que han dicho las autoridades, pero muchas veces en nuestras calles, en nuestro país, en diferentes localidades, en diferentes sectores, usted ve a la gente como que no está pasando nada. Y usted ve a la gente sin mascarilla, usted ve un grupo de 10 o 12 personas, todos sentados bastante cerca, de una forma, diría yo, hasta cierto punto irresponsable, desoyendo las recomendaciones que han dado las autoridades desde el principio. Así que en esa reunión de hoy del presidente Danilo Medina y del presidente electo Luis Abinader, se tiene que tocar ese tema, pero además de tocar ese tema, de ahí tienen que salir medidas contundentes para frenar el avance del coronavirus, porque si esto sigue como ha estado durante las últimas semanas, no sabemos cómo estará la situación sanitaria de nuestro país en unos cuantos días.